se dejaron venir un grupo a recibir clases aquí conmigo y es un honor también, pero denme 5 minutos y te regreso con ustedes. ¡Lico, hombre! ¿En serio? ¿Sabes que me voy? Compañero, buenas noches. Buenas noches, Lic. ¿Se escucha? ¿Se Buenas ve? noches, licenciado. Se escucha y se mira, licenciado. Se escucha, Lic. Le cuento que estoy aquí con unos compañeros y bueno, pero es un honor tenerlos acá y los presento aquí de una vez a todos para que sepan que estamos aquí en el tema de la clase. Lo mismo voy a decir de la clase anterior respecto al examen. Si me preguntas si todos ganaron, no, la mayoría ganó. Sin embargo, sigo pensando que el examen más que todo me sirve a mí y para poder construir o mejorar algunos elementos de la clase. Me decía ahí una compañera cuando les pregunto acerca de del matriarcado, cómo aparece el matriarcado, y hay quienes me aconsejaron porque apareció el capitalismo, por decirles algo. Y yo, bueno, pero es uno. Pero ya 2, 3, 4, 5, menos mal que no fueron la mayoría. Pero lo que quiero decir es que en una cantidad de alumnos, donde se examinan 280 alumnos, bueno, tienen que haber perdedores, por supuesto. Lo mejor es que todo el mundo gane. Y en esta clase, en lo personal, el tema no es tanto ganar un examen, sino la participación de lo que viene. Vamos a hacer grupos y vamos a hablar de algo importante, porque parte de lo que hablé en la clase anterior era efectivamente mi presencia el día lunes, que presenté ahí una excusa válida, porque decía que venía de Chimaltenango para acá, hubiera podido venir a tiempo, pero cayeron, como dicen en mi pueblo, unos tamarindazos de agua. Yo ya sentía que hasta el cielo se caía, y vuelvo a caer que nosotros estamos también en el estudio y en la cátedra del derecho ambiental, y que es una parte que lo vamos a estudiar y lo vamos a, sí, hasta el alma se lo en este manejo del tema ambiental. Esa precipitación de agua tiene que ver mucho con los fenómenos tanto del niño como de la niña, que son sistemas trincados en la atmósfera de nuestro planeta y que han generado, ¿cómo se llama?, situaciones adversas para la población planetaria. Y en este caso, los guatemaltecos estamos viendo una precipitación de esas, pero anteriormente vimos los calores también. Y hay temas que los vamos a ir estudiando, que la preocupación ya no estriba si algún día se va a corregir el tema ambiental. Eso no se va a corregir nunca. Y el problema es que nuestro sistema de gobierno o nuestros escenarios esenciales de gobierno, de política de gobierno, porque no estoy hablando de las leyes. Claro que hay leyes y que se tienen que llevar a cabo, como por ejemplo la clasificación de la basura, el manejo de los cortes de bosques, el mantener limpios los ríos, los lagos, etcétera, etcétera. Son escenarios que por supuesto que hay que trabajar sobre el tema y ya lo vamos a manejar, pero lo importante es comprender que nosotros no tenemos que ver nada sobre este fenómeno del niño y la niña. Son fenómenos que se vienen manejando por la gravedad de las industrias enormes que existen en los países, entre comillas, los que hegemonizan el poder económico del mundo. Poco es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, tenemos que criticar
de que no tenemos ni siquiera una formación ambiental, de prepararnos, de acomodarnos y de aceptar que nosotros tenemos que adecuarnos a los fenómenos. Hay pueblos que se los puede llevar un río y hay que sacar a los pueblos y llevarlos a otros lugares. Hay devastaciones precisamente de grandes deslaves. El tema hay que manejarlo también y contribuir a que nosotros podamos acomodar nuestra existencia en función de lo que viene. Por eso yo creo que valió la pena hacer un comentario por ese tema del agua, porque no estamos dejando por un lado el derecho ambiental. No se olvida que la cátedra es derecho agrario y derecho ambiental. Ahorita, por el momento, primero estábamos definiendo nuestra conducta, nuestra estructura de Estado, nuestra conducta política. Hasta ahorita nosotros no hemos tenido más que comprender que venimos desarrollándonos desde la época prehispánica, y previo a esa época prehispánica, estos mismos forjaron en la colonia nuestra las formas de un manejo económico, o sea, las definiciones económicas con las cuales tuvimos que prevalecer, que hemos estado estudiando desde la época de la conquista, el concepto de la colonia con todas sus todas sus características, entender que la colonia definió escenarios legales y económicos y fuera del contexto poblacional, porque fueron solamente definiciones económicas y legales. ¿Para quiénes? Para los criollos, para los españoles nacidos en Guatemala, quienes definieron a través del señorío, la ley del señorío, definieron cuál era la conducta material, o sea, la conducta de la tierra, el compromiso de la tierra para ellos mismos. La ley del realengo generó precisamente todo ello. Ya hablamos de las encomiendas, de los repartimientos, ya hablamos de todo la política agraria colonial, y lo que generó es, en su momento, que es lo que vamos a hablar ahorita un poco, es el concepto de la independencia. Como estamos ahí a punto de que ustedes salgan a desfilar o ir a ver desfiles, hay que estudiarla. Estamos hablando de la colonia y qué significó la independencia. La independencia, como la vemos en ese momento, no fue solamente la independencia de Guatemala, fue una independencia prácticamente auspiciada por México. Vamos a hablar que México, al igual que Venezuela, la patria grande de Colombia, la Revolución Mexicana, la chilena, bueno, estas libertades o la búsqueda de la independencia como tal fueron consecuencia de planteamientos de guerra militar. Guatemala fue la excepción de ese escenario militar. México fue importante el poder desvanecer efectivamente a esa hegemonía colonial, imponiéndose el nacionalismo mexicano, el campesino mexicano, el indígena mexicano, el criollo mexicano, el nacionalismo mexicano. Eso generó también un escenario a los criollos guatemaltecos, y se plantean, porque ya tenemos que ver que la búsqueda de esa independencia tiene que ver con los procesos republicanistas de la Revolución de Octubre, de la Revolución Francesa. Nosotros aquí ya se viene marcando conocimientos de la Revolución Francesa, ya se habla del capitalismo, ya se habla de constituciones, óigase bien, porque hasta antes de la Revolución no existía un compromiso constitucional, o sea, los famosos acuerdos compromisorios de sociedad. Estamos hablando, la fortaleza de una constitución es precisamente, son contratos sociales, pues, son compromisos sociales. La constitución, perdón, aquí está la luz.
todas ellas, la construcción social. Esos acuerdos constitucionales en la Revolución Francesa, pues empieza a generar el compromiso de definir los poderes. Por ejemplo, ahorita, la hegemonía capitalista, arribista, oportunista que tiene América Latina, esos liberales, neoliberales o liberales económicos de América Latina, están pero para echar rayos y centellas, porque ayer se aprobó la reforma constitucional en México. ¿Y cuál es el temor? Si lo que vivimos ahorita en Guatemala, pues, ¿quién tiene comprado el poder económico? ¿Quién tiene comprado el organismo judicial, el Ministerio Público y todas las instituciones en que imparten justicia? Es innegable que el poder económico está metido y que tienen ellos la garantía de inamovilidad en la impunidad hasta este momento. Porque esto es una característica de la búsqueda de la impunidad. Yo no estoy hablando de las comisiones, no estoy hablando de la forma en que se está manejando el poder, pero en México se está definiendo una verdadera libertad en la escogencia de jueces. Se está hablando hoy, ¿qué es lo importante de esta definición de México? Que es la primera vez que un país en el mundo define una situación como la que se está planteando ahí. Y esta derecha latinoamericana y la del mundo, porque está hasta los gringos y los europeos metiendo sus narices en las definiciones de México, en la independencia de México, en la soberanía de México, queriendo intervenir en lo que quieren definir ellos, en el continuismo de lo que se tiene. Eso no dista mucho de lo que ha pasado en nuestro país y sigue pasando. ¿Qué fue lo que definió precisamente la independencia? De esta estatura, por ejemplo, de entender que la independencia norteamericana, la independencia de Venezuela, la independencia de México, esas actas fueron como el machote para ponerlo acá en nuestra nación y empezar a definir una propuesta de independencia. Una independencia criolla, una independencia sin compromisos con el campesino, sin compromisos con el indígena. Sin embargo, hay que ir como rompiendo algunos paradigmas, porque, insisto, era la presión tanta de los mismos criollos modernos que no querían saber nada de la codependencia que se tenía. Para un regalo. Yo lo único que digo que a veces era comida. ¿Qué decía? Se me olvidó. Estábamos hablando de romper los paradigmas que se han dado desde que se empezó a hablar de independencia. Ese rompimiento de los paradigmas que se tenían efectivamente, la independencia acá, si bien es cierto que es un corolario de lo mismo, pero ya se empieza a hablar, por ejemplo, estamos hablando de la República. Ya miren hasta dónde empezamos a hablar de la República. Hasta aquí todavía no estamos hablando de Guatemala como tal. Ese marco independentista, estamos hablando de toda Centroamérica y parte de México. Estamos hablando ahí que todavía no hay más que solo un acta donde se comprometen a hacer efectivamente una independencia antes de que la vengan a hacer los campesinos y los indígenas como lo han hecho en otras latitudes. Eso fue lo que definió el acta. Entonces se encuadra la independencia como tal y empieza a generarse, si quieren ustedes, una especie de república criolla, un criollismo absoluto, porque al final de cuentas quienes están ejercitando el poder político son los criollos. Aunque ustedes salgan a desfilar, aunque pongan a desfilar a sus niños y tan bonitos que se ven desfilando, yo quisiera que desfiláramos con nuestras familias el 20 de octubre, porque yo tengo una claridad. Para mí la independencia es la revolución de octubre. De verdad, se lo digo.
No, la historia de nuestro país no empieza ni termina precisamente con nuestra independencia. ¿Qué independencia? Porque aquí vamos a hablar de la sustitución de los criollos por otros escenarios económicos que no permiten, bajo ningún punto de vista, regresar a romper los paradigmas de la tierra del señorío. Aquí yo tengo que hablar efectivamente. Aquí yo tengo que hablar precisamente de la existencia de tipos de propiedad que se viene uno impresionando, porque nosotros en esa época de la colonia, ¿qué tipo de propiedades vamos a ver? Miramos la propiedad del señorío, la propiedad, o sea, la propiedad de la corona. Hablamos de la propiedad privada de los criollos, hablamos de la propiedad de la iglesia, la propiedad comunal de los indios, fíjense. Y hablamos de los pequeños y medianas indios México de propiedad, pero en todo caso estamos hablando que aún pueden ser ladinos, criollos, indígenas empobrecidos, con tierra solo en la oreja. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, para esa independencia, esto no se terminó. Tampoco la independencia terminó con el criterio que se tenía de la mujer. Yo recalco en ese tema, la mujer no era... Bueno, hasta antes de la mitad de la Edad Media, a la mujer no se le consideraba ni ser humano. Era cualquier cosa menos ser humano. Por un voto ganó en un concilio. Y el escenario de darle el voto, ocultarle el voto, que la mujer no tuviera derecho al voto, lo vamos a ver hasta la Revolución de Octubre. Entonces, cuando yo hablo de independencia, estoy hablando que esa independencia criolla que se generó no fue ni más ni menos que la consolidación de la colonia española, en el cual la colonia criolla española, que lo que hace es liberarse de la dependencia precisamente de Europa. Y se genera desde ese momento un tema de discusión, va entre México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, nos vamos para México, hay un acta de consolidación de unirnos a México, lo acepta Guatemala, lo acepta Honduras, lo acepta Nicaragua, Salvador no, Costa Rica no, y se desarma y se genera otro inconveniente y se regenera la República mejor centroamericana, porque el estado de adhesión a México, en cualquier momento nosotros nos podíamos independizar sin cogenerar o generar una dependencia política con México. Fíjense, ese compromiso. Nos vamos, se rompe la unidad centroamericana y nos quedamos los guatemaltecos con nuestro escenario económico como tal. Y ahí ya tenemos a Rafael Carrera, un personaje que gobernó 33 años este país. ¿Y qué significó Rafael Carrera? Pues el conservadurismo, la continuidad, pero es bien importante determinar la economía. En la colonia, ustedes se recuerdan que la economía, es decir, el producto que generaba las divisas era el añil, la tinta, a través de la cochinilla de unos insectos que se apelmazan y se hacen colores, el añil y la cochinilla. Ese era uno de los productos fuertes. Cuando el manejo de la colonia, cuando se rompe y ya marca la independencia y vamos caminando con Rafael Carrera en ese escenario conservadores, hay que hablar de que también aparece en el mercado internacional
el tinte sintético, ya no vamos a hablar del tinte natural, ya no se requiere la matanza de indígenas o campesinos machacando precisamente esa tinta que era una pudridera es decir, un infierno de maloliente, el trabajo ese para producir la tinta, el añil, se termina y empiezan a aparecer los sobrecitos. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la colonia? ¿Qué hacen los criollos? Independientemente que estaban exportando oro, algunos minerales, algunos otros temas, madera fundamentalmente, madera, preciosas. Pero aquí entra que un crecimiento en el mundo, por ejemplo, de la producción de café. Se introduce el café y se dan cuenta que el café, pues, entra en las montañas y vuelve a modificarse el escenario de la producción del café y tomar precisamente legislaciones absurdas para incorporar a los pueblos otra vez, ya no bajo la premisa del repartimiento o la encomienda, sino con la premisa de salarios anticipados, pagos anticipados, y empiezan a formularse las condiciones nuevas, como por ejemplo, porque fueron absolutamente liquidadas las comunidades agrarias y agarrar comunidades completas que se fueran a trabajar directamente a los ranchos, las famosas rancherías. Ese concepto de las rancherías es lo que hoy conocemos de la gente que vive en las fincas. Si estamos hablando de desaparecer precisamente el feudalismo, estos escenarios de la nueva condición criollista de la independencia, como consecuencia de la Revolución Francesa, ya trae consigo un tema de ir comprendiendo algunos avances del capitalismo como tal, pero el manejo de los salarios como tal, poco o mucho, pero fundamentalmente fueron ocultados a través de préstamos y algunos razonamientos económicos. Y ese fue el tratamiento del manejo de lo conservador, donde se alinea a un militar a la iglesia, después de que tuvo inconvenientes con la iglesia, se alinea de nuevo con la iglesia y camina precisamente todo ese marco de la economía conservadora. Ya estamos hablando ya de una constitución que empieza a definir este tema ya de tener alcaldes, de tener municipios, de ir ya manejando la administración total de una república. Pero fue bajo la premisa, vuelvo a insistir, de no el crecimiento económico como razonamiento de que no nos desprendimos realmente de la colonia como tal, de la colonia criolla. Esa es una. La segunda es que también no nos quedamos solamente ahí. Nosotros tenemos que ir marchando porque terminamos con el escenario de este señor y continuamos y llegamos hasta en ese marco del conservadurismo. Vamos a hablar hasta de Jorge Ubico. ¿Qué pasó con estos personajes? Dice que estoy hablando de derecho agrario. Estoy hablando del crecimiento de los terratenientes, estoy hablando de la inclusión efectiva precisamente del café como un marco. Solo permítanme un segundo, compañeros.
Bien, entonces, ese es en cuanto al manejo de esa parte donde el tinte, el café, el aparecimiento, pero fundamentalmente empieza el crecimiento del café y no existe un lugar en las montañas donde el café no se hubiera producido. Se llegó a la conclusión de que también las fincas del café casi ocuparon un 60% de la tierra cultivable de esta vez, solo produciendo café, ni callejones, porque en el mundo era una explosión el tema del café. Era un escenario importante, entonces no teníamos más crecimiento que solo darle tema a la industria del café. No a la industria, sino simplemente a la siembra del café en las fincas cafetaleras, en las montañas. Eso fue Rafael Caro. Cuando llegamos a la época precisamente, me había saltado hasta Ubico, pasamos por una etapa, una revolución que se le conoce como reforma liberal, pero la verdad que es una revolución liberal. Fundamentalmente el comprender que es una revolución liberal porque no era de lo mismo que veníamos jalando. No es lo mismo que teníamos en la época de este Rafael Carrera. Justo Rufino Barrios, óigase, es un movimiento de orden liberal, no conservador. ¿Y qué trae ese movimiento liberal? Bueno, para empezar, vamos a hablar. Aquí hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Por ejemplo, también, si hablamos que del café no tiene nada que ver, porque que el café guatemalteco nada que ver, también lo mismo del banano. La industria del banano no es en Guatemala, empieza en la República de Santo Domingo, como consecuencia de Tailandia, creo yo, o las Filipinas, se traen las semillas de los plátanos y de los bananos y empieza aquí un manejo de la industria del banano. Aquí se viene el IRCA, aquí ya vamos a ver que si hay concesiones que se le da a una compañía precisamente que se introduce en el área de la producción del banano y les entregaba concesiones. Al IRCA, a la United Fruit Company se le concedió 100 caballerías de lado a lado a lo largo de la línea del tren, desde Barrios hasta México. Óigase bien, esa fue la concesión que le dieron al IRCA. 100 caballerías de un lado y 100 caballerías del otro lado, a lo largo de la línea del tren, para la siembra de banano. Y siempre. Entonces estamos hablando que Justo Rubino Barrios lo que hace es consolidar un modelo agroexportador de azúcar, de algodón, de café. Hay que ese tema, fueron dados créditos inclusive para el crecimiento, fueron expropiadas tierras. Justo Rufino Barrios se expropió la tierra de la iglesia. Si la tierra fue marginada, este es uno de los cambios revolucionarios que dio efectivamente Justo Rufino Barrios, liberal. Le quitó la tierra a la iglesia. Obligaron, o sea, en esa especie de premura y precipitación y de garantizar efectivamente la producción de las fincas, fueron obligados los campesinos a que vivieran en esas fincas productoras. Ahí se armaron pueblos adentro. Cuando uno mira la historia del empobrecimiento campesino adentro de esas fincas, la verdad que llora uno de lágrimas. Fueron sometidos, si bien es cierto fuera del marco de la esclavitud, si bien es cierto que si ahora estamos ya en un sistema capitalista, se les va a pagar salarios, para ese momento histórico, eso no era cierto. Se les pagaba siempre con tierra, no con tierra, sino con lo que ellos producían en la tierra que se les daba a ellos para que cambiaran, para que produjeran el resto de la finca como tal. Eso tiene que ver también en ese modelo exportador, agroexportador,
leyes como la ley del jornalero. No podía haber gente en la calle. No, los campesinos tenían que tener jornada de trabajo por escrito, en tarjetas, ya sea firmadas por el patrono o el capataz. Si a un campesino se lo encontraba caminando en la calle, se lo encontrando de un lado, trasladando, si no llevaba el tarjetón y si no estaba firmado y si no había cumplido las horas, se quedaba trabajando en esa finca a darle cumplimiento al horario. Se puede imaginar el escenario con que se encontraba. Era prácticamente una esclavitud oculta, una barbaridad esa ley esa ley de, ¿cómo se llama?, monocultivista, esa ley de jornaleros. Ese sistema agroexportador practicó un cambio a la estructura agraria de la nación. Profundizó en el marco de la industria cafetalera, azucarera. También se manejó ya el registro general de la propiedad. Se le da la concesión al ferrocarril. Se construye el primer puerto en el Atlántico. Y vamos a hablar de la educación, porque se nacionaliza la educación. Se nacionalizan las tierras de la iglesia y se le quita también la educación que estaba en manos de la iglesia. La educación va a ser del Estado. La educación es laica, es gratuita. Y eso marca precisamente esa reforma liberal que generó precisamente este escenario de cambios hacia la nación. Asimismo, también tenemos que ver que Justo Rufino Barrios, igual que Miguel García Granados, en el manejo de su esquema profundamente de una visión monocultivista, liberal monocultivista, solo era café, azúcar, algodón, banano. Y todo el país lo tenía ocupados estos monopolios. Y lo siguen teniendo. En la actualidad todavía siguen teniéndolos. Ahí vamos a ver qué pasa cuando tenemos que Justo Rufino Barrios, bueno, tiene este planteamiento liberal. Estamos hablando de la educación, estamos hablando del ferrocarril, estamos hablando de las primeras empresas eléctricas, de máquinas eléctricas, estamos hablando de los primeros puertos, estamos hablando, ¿por qué? Porque son escenarios sociológicos o son escenarios que se vienen contemplando en otras latitudes y se vienen encuadrando hasta caer en los intereses crioístas de nuestro país, porque aunque no me lo crean, las nuevas condiciones siguen siendo la oligarquía misma que no varió, no cambió desde la época de la colonia, y estamos hablando de Justo Rufino Barrios. Pero Justo Rufino Barrios, en ese marco hay una sucesión, y vamos a hablar de quién, de Jorge Ubico. ¿Quién? Un personaje como Jorge Ubico, un militar que 14 años gobernó este país. 14 años de lo mismo, pero aquí es bien importante entender. Aquí tenemos que hablar cómo se garantizaron efectivamente solo quiero ver aquí está. Que se plantea, por ejemplo, la ley de la vagancia. La ley de la vagancia era que no había nadie en la calle. O trabajabas o trabajabas. Y se plantea una ley que solo les voy a leer un par de artículos, dice. De conformidad con el artículo 20 de la Constitución de la República, la vagancia es punible. Artículo 2, son vagos. ¿Algunos de los que están aquí al frente son vagos? ¿Hay algún vago?
¿Será que es delito ser vago? No. Ahorita ya no, pero antes sí era. Ahorita ganó Lee. ¿Y qué tiene ser vago? Ahora bien, antes sí, ¿verdad? Pero antes ¿por qué? Porque era garantizar mano de obra. Y aquí se habla, ¿verdad? Son vagos los que no tienen oficio, profesión u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia. ¿Cuántos vagos hay en el país? Uy, Medio país. Solo por Por el desempleo. Dice, los que no tienen oficio, profesión u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia. Y va el 2, los que teniendo oficio, profesión, industria o renta no trabajan habitualmente y no se les conozca otros medios lícitos de proporcionarse la subsistencia, aunque yo tenga pisto. Y los que concurran ordinariamente a los billares, a las cantinas, las tabernas, casas de prostitución u otros centros de vicio de las 8 a las 18 horas. Solo concluyo con esto. ¿Tengo chance de hacerlo? Solo concluyo con esto. Y le decía a los compañeros, voy a decir, yo soy billarista. A mí me gusta el billar. Antes me recuerdo que los papás los sacaban uno del billar y yo meto a mis hijos al billar. Y yo reto a cualquiera de los que tengo aquí enfrente a jugar billar. Me encanta el billar. Y si hay un campeón, pues bienvenido. Un día vamos a echarnos una partida de una bola 8, una bola negra. Pero, ¿cuál es el marco de lo que estoy hablando con ese tema? Miren hasta el fondo. La esencia era el manejo de tener una industria de trabajo forzado en esto. Fue un trabajo forzado. Y aquí viene algo bien importante, decía, las circunstancias agravantes de ser vago. La embriaguez habitual, ser reincidente en el delito de vagancia o haber sido condenado con anterioridad por vago. Solo por decir algo, ahí lo voy a dejar, porque hay un montón de cosas estúpidas en esta ley. Y en este marco teórico legal que se perfiló precisamente este señor Ubico, no era ni más ni menos que la acérrima visión de los terratenientes cafetaleros y cañeros. Y generó precisamente una persecución política. Y esto es bien importante comprender, porque aquí tenemos que hablar del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Ya en esa época, ¿se recuerdan? No es que ustedes se recuerden, si se los hago hacer llegar. Hasta aquí ya hablamos de la Revolución Mexicana, la Revolución Socialista Mexicana de 1911. Y ya estamos hablando de la Revolución Bolchevique en Rusia. Ya estamos hablando de ejemplos claros de desarrollo del pensamiento en el mundo acerca de las relaciones laborales, las relaciones sociales, las libertades del mundo. Ya no es un ostracismo mental como todavía hoy nos permiten manejar los ricos en este país. No queremos ser como Venezuela, no queremos ser como Nicaragua, no queremos que sea que vayan a hablar con su madre. ¿Desde cuándo vienen con esa cantaleta? Y nosotros, ¿será que somos peor que Venezuela? Por si fuéramos peor que Venezuela, si Venezuela es 1.000.000 de veces mejor que nosotros. En Nicaragua no hay vagos, si le quieren hablar de vagos, no hay mareros, pues. Supercarreteras, puertos, todo lo que quieran ver en Nicaragua. No digamos Cuba, que ahorita Cuba fue el campeón latinoamericano de medallas de oro en las Olimpiadas pasadas. El país que le sigue a Cuba es Canadá en el orden mundial. Cuba lleva como 200 medallas de oro y el que le sigue es Canadá como con 100. Y donde hay deporte hay salud, hay inteligencia, hay vida.
Ahora, este marco de ver la política, vamos a entrar entonces a despertar y entender que en el mundo ya hay un cambio. Ya se habla de la cientificidad del marxismo, ya voy a hablar de Carlos Marx, ya voy a hablar del materialismo histórico y todo lo que hemos venido hablando, que era prohibido hablarlo, de las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, de base, supraestructura, todas las condiciones del pensamiento del materialismo histórico Marx. Hoy lo tenemos a la mano, en ese momento no se podía, ni siquiera se podía manejar. Y aún así, todavía ustedes se encuentran una vieja pendeja como la que está ahí, ya saben dónde, en el Ministerio Público, que todos somos comunistas, que todos somos igual que Venezuela, Nicaragua, y esa es la cantaleta que viene desarrollando ese personaje como Dionisio Gutiérrez. Para él no hay peor personaje que Maduro, como que él fuera la gran babosada. ¿Quién es esa porquería para definirse como un escenario ideológico de compromisorio de poder establecer algo mejor para el país? Eso no existe. Bueno, voy a dejar ahí y me van a disculpar tal vez por lo corto de la cátedra, pero no me quiero meter todavía a la reforma agraria, sino hasta en la próxima clase que ya miremos el decreto 900 y el compromiso del doctor Arévalo y Jacobo Arce.